viendo es que la disposición de las vistas no era correcta, sino que estaban todas amontonadas, así como van cayendo para que entren en la hoja, y no es la idea. ¿Sí? Acuérdense que yo tomaba la pieza en el espacio y la movía de cierta manera que me permitía visualizarla a mí. Entonces, si ustedes colocan las vistas más, no pueden desarrollar esos movimientos en el espacio y no se comprendería de la misma manera lo que estamos haciendo, ¿sí? Si yo le muestro un dibujo a otra persona, se tiene que entender, ¿sí? O mismo entre ustedes, entre compañeros, y lo principal por el momento, entre ustedes y nosotros, que los tenemos que corregir, ¿sí? Si no se puede leer, creo que la profe Aldana se los comentó el primer día, una lámina que tenga las vistas. No se comprendieron esos conceptos. ¿Bien? ¿Tienen alguna consulta de alguna de las láminas o de algún tema en particular? Si no, arrancamos por ese repasito cortito. Sí, yo antes de arrancar con la clase quería mostrarles el cronograma, a ver si vamos a compartir. ¿Ahí lo están viendo? Sí. Bien. Bueno, bárbaro. Esto lo tienen igual ustedes subidos en el campus, ¿sí? De la primer clase. La única diferencia con esto fue que nosotros retrasamos una clase por lo del día del municipio de Almirante Brown, ¿sí? El tema es que nosotros no vamos a correr la fecha de la clase consulta el 4 de noviembre, que va a ser la clase anterior al parcial. Estamos a 14 del 10. Entonces, todo, o sea, más allá de que va a haber una clase de consulta que vamos a hacer repaso de todos los temas, es interesante lo que plantea ahora Ezequiel, digo, ir clase a clase solucionando dudas, así no sean puntualmente la de la clase que estamos viendo, ¿sí? Pero no dejen de hacerlo. Por ese lado, la clase de axonometría, que iban a ser 2 clases, lo vamos a unir en una clase en conjunto, pues son dos, o sea, es el mismo tema. Entonces, a lo que voy con esto es que estamos con el tema de los tiempos y lo que comentaba Ezequiel de la entrega de láminas para rendir el parcial, nosotros esperamos que ustedes ya... Entonces, la verdad que eso es algo que teniendo en cuenta también los tiempos y demás, de que lleva mucho tiempo realizar una lámina, entonces muchas se las hacemos como para que los que lo puedan imprimir, lo impriman y lo puedan resolver en la misma hoja. Digo, son muchas láminas, pero no todas llevan tanto tiempo de desarrollo, ¿sí? Hay unas puntuales que llevan mucho, que son las que vamos a ahí estaba admitiendo, que obviamente van a ser parte del parcial. Pero bueno, no quería dejar de mostrarles en qué etapa estamos, porque ya estamos a 14 de octubre, tenemos 2 semanas y la clase consulta. Después ya viene el parcial, ¿sí? Acá me están reclamando. Siga, Ezequiel. Bueno. Bien. Lo que les estaba comentando recién, voy a hacer un dibujito acá sencillo, para que tengan una idea. Si nosotros tenemos nuestra hoja A4 con su rótulo, nosotros habíamos estado hablando de que las vistas se tenían que colocar de una manera en especial. Esa manera en especial es respetando lo que proponía el sistema de representación ISO-E. ISO-E.
Habíamos dicho que nosotros teníamos el observador, el objeto, y después, detrás de él, teníamos un plano. Entonces, todas las vistas que nosotros teníamos que ubicar en la lámina eran producto de la proyección que se generaba de las aristas, ¿sí? Entonces, lo que él vería acá en este plano era una proyección. Era muy parecido, como yo les comentaba, a el caso en que yo me parara frente al objeto, lo apuntase con una linterna y viera la sombra que me aparece detrás. Bien, salvo que en vez de aumentarse por el tema de la distancia, la escala se debería respetar. O sea, si mi cubo mide 10 por 10 de lado, mi cuadrado proyectado al plano debería medir también 10. Y la otra cosa que nosotros habíamos indicado, que era súper importante, es que las vistas se debían ubicar de la siguiente forma. Lo que yo veía de frente, lo proyectaba en el plano que estaba inmediatamente detrás, y a partir de ahí yo empezaba a hacer como un juego de movimientos con la pieza en el aire que me permitían a mí identificar cuál era la ubicación que seguía. Entonces, yo les había mostrado en ese momento, por ejemplo, con el celular. Yo lo colocaba de frente, trasvasaba su proyección al plano que está inmediatamente detrás. En la vista que yo quiera dibujar, supongamos, la superior, yo no agarro el teléfono y lo giro para cualquier lado y digo, ah, ahí está de arriba. No, habíamos dicho que la pieza tendía a volcarse, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que acá tenemos el cuadrante y estuviera apoyada ahí, se vuelca y ahí la paso a ver desde arriba. Cuando yo la veo desde arriba, la pieza queda acomodada en el cuadrante de abajo. Entonces, superior, a pesar de que su nombre es superior, no está arriba, está abajo. Y la misma pieza, la vista frontal de la pieza, yo la giro hacia la derecha la pieza, y en la derecha me queda la proyección del lado izquierdo. ¿Bien? Fíjense, derecha, izquierda, y yo giro, que proyecto hacia adelante y puedo visualizar, es la vista lateral izquierda, vista lateral izquierda. ¿Sí? Estas tres se llamaban vistas fundamentales. ¿Por qué? Porque estas tres eran las vistas que estaban compuestas por el desglose del trímetro fundamental. ¿Sí? Todo eso está todo en la teoría de por qué se llama así, cómo se abre, cómo se despliega. Y después tenemos otras vistas más que surgen cuando yo la pieza la vuelvo a girar y en este caso me queda la vista posterior, o sea, veo su espalda. Fíjense que para que se vea la espalda, yo tengo que girarla una vez y una vez más. Bien, siempre entramos de a 90 grados ortogonales y por eso es que hablábamos del tema del triedro. En la parte de la izquierda veríamos la proyección de la derecha, ¿sí? Este es el movimiento. Entonces, por acá nos quedaría la vista lateral derecha. Siempre al contrario. La derecha a la izquierda, la superior abajo, entonces la inferior va hacia arriba y surge del movimiento de levantar la pieza así. Entonces queda expuesto la parte de abajo en la cara de arriba. ¿Sí? Lo que yo me encontré en 2 o 3 láminas de las que mandaron para corregir es que estas vistas de la pieza que ustedes mandaron no estaban ubicadas así. Habían colocado, vamos a suponer, la vista frontal, la vista superior, hasta ahí iríamos bien, pero, por ejemplo, como acá entraba la lateral, metían la lateral acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quedaba prolijo, porque quedaba alineado, centrado, les gustó así. Bien. Ahora podemos poner pantalla, profes.
¿Ha hecho eso? A ver si entiendo. Clic en la cámara del profe. Yo si hago clic en mi cámara. No, yo le decía al compañero, ¿eh? ¿Así? ¿Hice eso bien? No, le respondí al compañero. Ah, Porque para verte en grande tenemos que hacer pin, por eso. ya, nada que ver. ¿Ustedes me ven bien la pizarra y a mí? A mí no tanto, yo la cabeza solamente voy viendo. Bien. Entonces, este es un error muy común, pero a las 2 o 3 personas que le pasó esto, yo les puse una nota que era un 2. Sí, no es para matarse, no es el fin del mundo, no pasa nada malo. Sépanlo que significa que hay que rehacerla, básicamente, ¿sí? Hay que replantearla. Bien, porque no se trata de pasar una línea que se hizo muy finita, hacerla oscura, o una línea que era oscura, hacerla finita, o reescribir algo que salió medio borroso. Bien, no sé si se entiende. Un error de este estilo implica rehacer la lámina, ¿bien? Porque tenemos que llevarla a la manera en la cual está establecido por norma. ¿Bien? Entonces, a esas personas que les tocó el 2, no es el fin del mundo, no pasa nada grave, solamente sepan, inclusive creo que las vistas estaban bien dibujadas, pero hay que tener esa consideración. ¿Bien? Ahí les voy a buscar lo que sería Claro, lo que comenta Ezequiel es simplemente el modo de lectura. Imagínense si nosotros escribimos un texto en el que el título lo ponemos abajo, la descripción la ponemos al costado. Sería imposible nosotros tratar de entenderlo, ¿sí? Porque nosotros tenemos desarrollado que vamos a leer en cierto orden, ¿sí? De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, por más que parezca que no es algo importante, en el dibujo, si todos tenemos esta misma comunicación, entendemos el objeto de manera más rápida, ¿sí? Entonces, por eso es que hacemos tanto hincapié, porque además de que es por norma, digo, es la forma en que nos comunicamos y nos entendemos. Entonces, no es simplemente la ubicación, sino que es el modo que tenemos para interpretar la pieza en su conjunto. Por eso es tanto hincapié. Y lo importante es que al rehacerlo ustedes tengan el método, ¿sí? Lo van practicando y ya para el parcial o para la nueva lámina ya no van a cometer ese error. Por eso les vuelvo a repetir de que es súper importante que cometan todos los errores ahora, que los podemos ir corrigiendo y viendo, ¿sí? Y por ahí alguno de los que corrigieron les sirve esto que se está hablando, porque iban a cometer el mismo error. Entonces preveemos eso. Bien. Que no traje borrador. Un segundito. Bien. Bueno, eso lo dejo acá de fondo. Les voy a pasar a compartir la pantalla. Vamos a arrancar un poquito con lo que es el tema del día de hoy, si no hay ninguna consulta. Cualquier cosa, ustedes me paran o escriben, ¿sí? Y lo vamos respondiendo. Voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a ver la presentación de hoy, así de forma rápida, ¿sí? Total, la tienen para descargar en el aula. Bien. A ver, ustedes deberían estar viendo mi pantalla y en mi pantalla se debería ver el Power. Ahí está. Bien. Bueno. Disculpe. Sí. Avisa a un compañero que está tocando timbre. Que quiere entrar. No hay nadie en sala. Que pase. Ah, ¿no? No, está Nos hizo deshabilitada. rinraje, Por eso... Mariana. Ah, parece que me está... Nos hizo rinraje. Sí. Eh, Bueno, igual yo estoy atenta por las dudas. sí, aparece, a nosotros nos aparece un cartel que dice, ay, fulanito quiere Sí, entrar. ok. Sí, ahora me preguntó si estaban en Zoom, así que... Sí, Capaz que está decirle que llegando. sí. Claro, está en otra cuadra. Bien. ¿Qué les estaba comentando?
Ahora sí, Marcela, admitir, ahí estamos. ¿Me entendés? Les estaba contando que hay en esta lámina dos temas que son muy similares y por ahí prestan un poco a la confusión, que son el tema de cortes y secciones. Entonces, la siguiente filmina rápidamente se aclara y nos indica que estos dos temas son bien similares, sí, no hay ningún problema, son similares, pero la diferencia principal es que cuando yo hablo de corte, me refiero a cuando una pieza es cortada por una línea de corte y yo remuevo cierta parte del material y lo que tengo que pasar a dibujar es lo que me queda. ¿Bien? Así en criollo suena súper fácil, súper lindo. Ahora vamos a ver un poquito a qué es que hace referencia. Bien. En cambio, la sección es el resultado de cuando yo intersecto una parte del cuerpo con un plano y dibujo, Carlos Torres, la sección es el resultado de que yo intersecte la pieza o el cuerpo con un plano y dibuje ese plano. Entonces, en ese plano yo lo que voy a dibujar es lo que corté, básicamente, y no me interesa el resto de la pieza, lo que me interesa es lo que está pasando por ahí. Bien, es muy parecido por ahí, no sé, a una tomografía, podríamos decir. En una tomografía vos ves lo que se ve en el plano, no ves lo que hay en el resto del cuerpo hacia atrás en el tomógrafo. Pasa el scan y vos ves como si fuera un feteado de nuestro cuerpo que están analizando. Vas a ver, supongamos, una lonja redonda, que es el brazo, sobre el plano. Si te tomó el otro brazo, porque estaba en el mismo plano, lo tomó. Si no, no te toma el resto del brazo hacia adelante. Lo que te toma es el resto del cuerpo que justo intersecte con ese plano en ese momento. Bien, eso es básicamente la diferencia que hay. En una, que sería el corte, vamos a tener en cuenta lo que nos queda de pieza y en la otra, no, solamente el plano. Bien, entonces, el corte y la sección, como bien les indicaba, la diferencia, lo ven acá con un ejemplito, tenemos esta piecita, que es súper sencilla, y todavía no dijimos cómo es que se hace un corte o cómo se indica, pero vemos una pieza que está cortada y nosotros ya les habíamos estado adelantando que lleva un rayado de su superficie. Entonces, en la foto de la izquierda vemos una perspectiva de una pieza como si fuera un sólido que fue cortada esta pieza. La pieza fue cortada. En el caso de que fuese un corte, como yo les indicaba, lo que está detrás, o sea, lo que nos queda de pieza, me sigue interesando, entonces yo lo dibujo. Fíjense que acá tenemos esta cara que está cortada y esta cara que está cortada que se representa con el correspondiente rayado inclinado 45 grados. Pero la pieza se termina por acá atrás, donde nosotros vemos el resto del cuerpo, que es este bloque que parecería que fuera cuadrado, con esta forma de L, y en un plano que está más atrás todavía, se ve como si fuera esta media horquilla, acá, que no fue alcanzada por el corte, entonces no está rayada. Es totalmente diferente de la sección en la cual, si bien las formas y las medidas son iguales, y el eje de simetría sigue estando, porque representa que hay una parte curva, fíjense que no me interesa lo que pasa acá atrás, cómo cierra la pieza en forma de bloque, o cómo falta la media horquilla que va por acá atrás. Esta sección AA sería lo que quedaría puesto en el plano a la hora de después de haber cortado, ¿bien? No me queda un pedazo de pieza, me queda un pedacito de plano, ¿bien? Ahora, ¿cómo es que se hace el rayado? Nosotros lo que tenemos que hacer son líneas inclinadas a 45 grados, como se ve en esta pieza de acá. Las líneas estas inclinadas a 45 grados las vamos a hacer con la escuadra, también a 45 grados obviamente la escuadra, ¿sí? Y vamos a usar como guía una escuadra más abajo para ir corriéndola y que nos salga todo parejito, que no se nos vaya cambiando la inclinación, o una regla por debajo y la vamos corriendo. Después dice que las líneas tienen que ser paralelas, eso significa que no tienen que cambiar la inclinación, entonces no se van a tocar en ninguna parte del plano, siempre van a ir equidistantes, ¿sí?
arrancan y terminan siempre respetando más o menos una misma distancia. Esto lo vamos a lograr dando nosotros una distancia aproximada de más o menos 3 milímetros, más o menos depende del tamaño de la pieza. Si yo tengo que dibujar una pieza muy minúscula, hay una excepción, después la vamos a ver, que dice que tenemos que rayar directamente. Ahora, si la pieza tiene otro tamaño, la separación puede ser un poco más grande, más o menos de 3 milímetros, pero nunca menos de 0,7 como indica acá. Fíjense, si nuestra punta de lápiz mide 0,5 y el trazo mide 0,7, estamos muy justitos, ¿sí? No se percibiría casi la distancia, sería un trazo de distancia entre trazo real y trazo real. ¿Bien? Bien, en esta filmina lo que vamos a indicar es cómo es que se señalan los cortes. ¿Me dan un segundito? ¿Qué pasa, mamá? Mamá, perdón. Te doy. Lo importante a tener en cuenta tanto en el corte como en la vista es que lo que está rayado es lo que está tocando el plano de corte, ¿sí? Eso es que lo que mencionaba antes, digo, lo que se ve, lo que queda en vista, que no está rayado, porque es parte del corte, justamente porque se ve por detrás, pero lo importante es saber siempre que tanto en el corte como en la sección, lo que está tocando ese plano de corte es lo que va a ir rayado. Bien, lo que yo les comentaba respecto a cómo se indica, en que nos voy a correr de acá. Nos corre para un costadito. Fíjense que nosotros en la parte izquierda de la filmina tenemos una vista superior y lo que sería la vista frontal de esta pieza si no estuviera dibujada con un corte. En esta no tenemos ningún corte indicado, ¿sí? Sería una vista frontal con sus líneas ocultas y su línea de eje de simetría. Eso representaría cómo se ve desde el costado esta partecita de acá que está, pero no la vemos cuando la pieza está girada, ¿sí? Lo otro que vemos por la derecha, en este caso sí, representa un corte. Y en la vista superior, fíjense que tenemos una línea de eje de simetría que indica que la pieza es igual, tanto por arriba como por abajo, y luego indica el corte AA, ¿sí? Haciendo un rayado un poco más fuerte en los extremos, ¿sí? Y tiene una flechita que nos indica hacia dónde es que se debe rebatir el resto del cuerpo para dibujar el corte este, ¿sí? En este caso es idéntico al que mencionamos antes en la izquierda de la lámina. Al volcarse como si fuese la vista superior, vamos a apreciar que ahora no tenemos la mitad de abajo. ¿Por qué? Porque yo señalo con las flechas para arriba. Entonces, cuando hago este movimiento del cual yo les hablaba recién, la pieza vuelve hacia arriba, dibujo la vista frontal, pero esta parte que yo corté me queda acá. Esa la descarto, digamos, y la que yo represento es la que me interesa y señalo. Entonces, la pieza va a tener las mismas medidas y no va a cambiar nada físicamente en la pieza. Sí va a cambiar la manera en la cual nosotros la representamos, porque ahora el material que estaba intersectado por el plano acá pasa a tener que estar rayado. Sería el equivalente a los tres dibujitos que vemos acá en esta etapa. Se intersecta con el plano, se separa y nosotros dibujamos solamente la que nos interesa, salvo que acá está en perspectiva. Nosotros en este caso estamos hablando en vistas, ¿bien? Entonces, si nos fijamos, esta partecita de acá, que está toda rayada, es esta parte de acá del cuerpo, que fue cortada por el plano que le interseca, acá. Esta parte de acá no está rayada porque pertenece a este agujero, ¿sí? Si yo corto sobre un agujero, estoy cortando el aire, no puedo rayar nada de material. Lo mismo pasa en esta partecita de acá adelante. La pieza sigue, tiene material, pero justo en esa parte tiene ese ojal, esa ranura, en la cual hay aire. Entonces, si yo corto ahí sobre el aire, no corté nada de material, no puedo rayarlo. Entonces, esa parte, desde donde está esta curvita, fíjense que va acá, sigue teniendo correspondencia, como veníamos mencionando en las anteriores. Entonces, son conceptos que van
siguiendo desde las láminas anteriores y desde las filminas anteriores, ¿sí? Nosotros les dijimos que es importante la disposición de las vistas y que es importante la correlación entre ellas, ¿sí? Si nosotros vamos respetando lo que vamos aprendiendo hoy y le sumamos lo que vemos la clase que viene, se va desarrollando todo el sistema junto y nos queda la lámina completa, ¿bien? Entonces, vamos a seguir un poquito más. Y ahora vamos a ver cómo es que está indicada la línea de corte y los tipos de corte que hay. No es en esta, es en una más adelante. Tenemos tipos de corte, que tenemos los longitudinales y los transversales. Bien, longitudinales les llamamos a los cortes que están colocados sobre el eje mayor de la pieza. Bien, parece una pavada, pero no hace falta que la pieza siempre sea un eje para cortarlo longitudinalmente. Bien, cualquier pieza tiene dos dimensiones. Una, por lo general, salvo que la pieza sea simétrica en todas sus formas, suele ser mayor que las demás. Si nosotros cortamos con un plano sobre esa longitud principal, nosotros vamos a estar haciendo un corte longitudinal. Eso podríamos decir que es muy similar a lo que vamos a ver acá, en donde nosotros tenemos la pieza. Fíjense, tiene esta altura, esta profundidad o largo y este ancho. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es cortarlo sobre la dimensión principal, o la más larga, de forma totalmente continua. Fíjense que acá tenemos lo que sería la vista frontal y acá la superior. Y pasa igual que en el anterior, tenemos similar a un eje de simetría, es una línea de corte con sus extremos remarcados, nos indica la flecha el corte AA. Arriba vamos a dibujar el despliegue de lo que sería el corte AA indicado, que es el corte AA, y se raya todas las partes donde se atravesó el corte del material. El resto, digamos, es aire o no había material para ser cortado y rayado, ¿sí? Entonces tenemos acá el alojamiento, por ejemplo, de un bulón o de un tornillo. Por acá abajo tenemos una ranura rectangular. Después tenemos un orificio que viene desde arriba, que es hexagonal, y tiene un agujerito acá, que si se fijan, podría llegar a ser roscado porque tiene dos dimensiones marcadas. Tiene una interna y una externa, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante en lo que es dibujo más aplicado y la parte de superficies y terminaciones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, voy a hacer zoom. No me deja. Esta lámina, recuérdenla y después mírenla, fíjense que está el eje de simetría y tiene un primer diámetro que se llama diámetro primitivo, que es el diámetro nominal de la rosca, y después tiene en línea oculta un poquito más adentro, que es hasta dónde entraría el tallado de los... me sale dientes, pero no son dientes. Del Son macho. Los filetes. hilos que hace el macho. Hilos, sí, hilos. Hilos o filetes del tornillo. Perfecto, Marcelo. Perfecto. Entonces hay una diferencia. Esa diferencia está tabulada. Nosotros no hacemos nuestros tornillos así como nos antoja en el dibujo. Si yo quiero hacer un tornillo de cierta medida, supongamos un tornillo métrico de 8 milímetros, está totalmente tabulado. Entonces, yo me voy a Noruega, me compro un tornillo M8, un bulón, perdón, y va a entrar, ¿sí? O me voy a Estados Unidos, que ellos tienen otro sistema, que es americano, pero igual, si les pido que sea M8, corresponde que me den de esa medida, ¿sí? Después les voy a mostrar, en esa clase hay unos peinecitos muy chiquititos, que parecen de juguete, que se usan para medir las roscas, para que siempre coincidan y podamos identificarlas. Esto sería lo que es un corte blanco. Cortamos la pieza por la sección mayor. La otra opción es el corte transversal y es cuando cortamos en planos ortogonales, o sea, a 90 grados, a la longitud mayor. Es el caso, por ejemplo, de la pieza que podemos ver en la filmina, que tenemos un eje. Cuando nosotros tenemos un eje, la longitud mayor suele ser la dimensión mayor suele ser la longitud. En vez de cortarlo a lo largo y no sacarle tanto provecho porque tenemos que volver a dibujar todo el eje con toda la longitud que corresponde, salvo que lo hagamos a escala, le sacamos más provecho a los detalles que lleva
si nosotros hacemos los cortes transversales. Entonces vamos a poder observar sección por sección qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, son cortes, no son secciones. Fíjense que está señalado acá, tiene varios cortes dentro de una misma pieza. Tenemos de forma vertical y transversal al eje longitudinal el corte que está indicado como AA. Luego la pieza, es como si fuera el fibrón, gira y nosotros podemos ver todas las circunferencias, que son todas concéntricas porque este eje es alineado, ¿sí? Está montado todo sobre un mismo eje de simetría, podríamos decir. Y vemos el detalle de cuál es su diámetro y la medida de su chavetero y después cómo sigue la pieza hacia atrás. Fíjense que también se ven acá estos doble diámetros y son estos diámetros grandes con estos rebajes en las puntas que se llaman acuerdos, que son para cuestiones de montaje, para que no choque la pieza. Si yo vengo con un ángulo recto y trato de meter una medida que está muy justa, le cuesta entrar. Entonces hacen esos acuerdos que son muy parecidos a los chaflanes, y lo ven después en AutoCAD, que lo que me permiten es montar bien fácil la pieza. Bien, hay piezas que llevan unos ajustes muy finos, entonces eso nos ayuda a trabajar cómodo. Después, si seguimos sobre esa misma pieza, más a la derecha, pues vamos a poder ver que tenemos señalado otros cortes como son el B, el C y el D. Todos esos, lo que van a hacer es lo mismo. Corto y miro volteando la pieza siempre hacia la derecha y voy a dibujar lo que me queda, ¿sí? Lo que estoy viendo ahí, fíjense que tenemos distintos cambios de secciones y del resto que queda detrás de la flecha nos olvidamos, básicamente, lo dejamos para allá, ¿sí? Tenemos corte DD, hasta acá todos los cortes que nosotros dibujamos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, En ese caso, ¿qué serían? ¿Cortes o secciones? Porque no me permite ver lo que pasa atrás. ¿Serían secciones? ¿Cómo identifico qué es lo que me están pidiendo? no, esos son cortes, vos estás viendo lo que hay detrás. Pero el corte CC no me permite ver, a ver, me imagino que es una pieza que está totalmente llena Sí, en el corte C. Por eso no veo lo que está atrás. claro. ¿Sabés qué es lo que Ahora está sí. pasando acá en el caso del corte C? Fíjate acá, el corte CC, y vos mirás. Voy a comentar ahora, que es que no Bueno, se dibujan líneas ocultas arriba del rayado. ¿Por qué? Porque dificultan la lectura. Bien. perfecto. En ese caso sí se presta, como decís vos. Igual, una cosita ahí, de Sí. todas formas, vemos que la pieza tiene un sector que no tiene corte, sino es que tiene ese pequeño rebaje, digamos, que no se está cortando, que se ve por detrás. Entonces, eso implica también que es un corte. Si no, este huequito que tenemos, bueno, yo estoy con el, no sé si lo ven el cursor mío, pero esta línea Acá. no estaría, claro. Ese pedacito de pieza. Es muy ínfimo, Sí. pero bueno, en este caso, además de que tenemos el título en este caso de que es corte y lo estamos especificando, por esa... ¿No es una parte hueca? Claro, como Claro. En la es hueca, sección no también está se vería cortada. hueca. El Pero en la No se eje, sección vería. también. ¿Por claro, qué? si fuera una sección, solamente ves lo que pasa por el plano de corte. Entonces Pero no si está el plano de corte pasando por ahí. Volvé al No. anterior donde estaba la Acá, mirá acá. sección. Sí, por eso. Y Mirá, El chavetero y se ve en sección y en corte. Ahí como dice volvamos Andrea. a la anterior, No. donde se ven las piezas del... No, El chicos. centro adelantado o atrasado y Claro. no pasar así sería una sección que no se viera el chavetero. Pero el borde, y acá hay una incisión, o se llama el chavetero,
que lo tendrías que ver, sea corte o sección. No, pero te comento, lo que Pasa estaba que comentando... conozco la pi- Sí, no hay problema, igual, se los explicamos porque estamos para eso. Sí. Acá, si fuera una sección, lo que está diciendo Mariana, es que nosotros vemos lo que pasa por el plano de corte. ¿Y el En este chavetero está en el pedazo, plano de corte? la ¿Es silueta transversal? el calado del chavetero en el Sí, cilindro está, eso sí lo ves. por Mírame, eso, que es una sección o un corte, y sí, acá no podríamos saberlo, digamos, no podríamos sí, saberlo en cierta manera, pero porque en la sección o en el corte se va a ver lo mismo. Lo que ¿ustedes está ven mi lo que cursor? sí, lo que vos estás Bueno, diciendo bien es que después del rayado no hay que hacer líneas imaginarias, porque acá te imaginas lo que hubiera sido. claro, Claro, lo que bien, pasa que imagine que adentro eso estaba hueco. Es que está hueco. es que está Pero hueco, claro, pero no ahí no sé, hay material. entonces, Por por eso digo, me escuchan un cachito, miren, yo lo que les decía, fíjense mi cursor, si esto fuera una sí. sección, esta silueta de acá, que hace como un arquito, eso lo tengo que ver, esa forma. ¿Por qué? Porque el plano pasa por ahí. Lo que les está Ah, comentando Mariana es que lo que no estaría es este pedacito de acá atrás. ahora ¿Ahí sí, sí se entiende? Claro, ahora la sí. diferencia entre sección y corte es, la sección es eso y nada más, donde cortó y nada Claro. más. Una Exacto, fetita. exacto, exactamente. En el caso de que fuera una sección, esta partecita chiquitita de acá atrás, como decía Mariana, no se vería, porque a mí no me interesa lo que vemos que el corte CC está más o menos a la mitad de la pieza, o mejor dicho, a la mitad de esta parte grande, y corta y me permite apreciar el diámetro. Como dijo Marcelo, si este corte CC, yo vería la circunferencia completa, y esta debería ir rayada. Eso sí, nosotros la dibujamos de esta forma y se dibuja la parte de atrás porque es un corte. Nosotros vemos lo que nos queda detrás. Teniendo en cuenta la excepción que les comentaba de que lo que está detrás, que sería esta partecita del DD, ser los trazados de línea oculta, que son rayado intermitente, sobre el rayado acuarela prestaba confusión. ¿Sí? Es eso. De todas formas, siempre va a estar la nomenclatura, ¿sí? Siempre va a estar en un plano, va a estar descrito, si es una sección, si es un corte, simplemente para que ustedes, más allá de tener la descripción escrita, también lo puedan ir identificando de esa manera, ¿sí? Pero siempre Claro. van a tener la descripción si es una sección o un corte, cuando tengan un plano completo y tengan tal vez un detalle, que vendría a ser como un zoom de un sector, demostrando, ¿sí? ese detalle en particular. Ahí está dibujando la sección de eso que estábamos hablando. Si fuera una sección sería así. Bien. Claro. No se vería ese pedacito atrás, porque yo dejo lo que está atrás, no le doy bolilla. ¿Bien? Así nos evitamos cualquier... Bien. Lo mismo La esto que sección es una estamos... tomografía, es un Exactamente, feteado del producto. exactamente. No todos tenemos un tomógrafo, no todos tenemos la necesidad de hacer una tomografía por ahí alguna vez. Bien. Bien. Tenemos corte longitudinal, ya lo explicamos. Transversal, ya lo explicamos. Y después tenemos estos otros que son quebrados. ¿Se usarían? Para complicar la vida de los alumnos, para que sea más difícil. No. Vamos a suponer Sí, que tenemos una en piecita, diagonal. una piecita parecida a esta de acá. Parece una planchulita común, más o menos de 10 milímetros de espesor, que tiene 5 agujeros con cavidades para colocar bulones. ¿Sí?
Vamos a suponer que es un soporte de algo. Si yo esto lo quiero cortar, voy a tener que hacer un AA acá, y este me va a seguir quedando oculto. Y si hago un corte BB acá, me sirve, pero voy a terminar dibujando dos cortes. Entonces, un poquito de imaginación a la hora de marcar el corte nos permite ahorrarnos después un dibujo. Bien, en este caso está marcado, fíjense acá, dice, en vez de AA y hacerlo todo derecho como veníamos haciendo, dice A de se va a llamar de esa forma, corte ABCDEF. Bien, hay que ir recordándolo. Nosotros acá vamos a ver la perspectiva por ahí es un poquito más. Creo que en 3 clases lo vamos a la muerte de nadie. ¿No le faltaría un rayado a la perspectiva? ¿A dónde? Acá. Ahí. Por ahí cortaste, debería haber un rayado. Es verdad. Buenísimo, eso después lo agregamos. Acá si te fijas, en la que está todavía completa, Ahí está. Por eso. El plano rayado, faltó agregarlo en este pedacito. Eso fue lo agregamos. Muy bien, muy buen ojo. Bien. Acá la disposición de las vistas. Veníamos nombrando. No se deberían quejar de eso. Esta de acá podría ser la vista de planta, ¿sí? La vista superior. Hacia arriba tengo esta como frontal, que sería el corte. ¿Qué? De otra manera. ¿Está mal? No está mal porque es una filmina, esto no es un plano, pero sepanlo que acá las flechas están hacia arriba. Entonces, esta vista de acá debería estar acá arriba y la pieza se bate hacia. Por eso también es que se deben tomar los recaudos de colocar siempre la vista superior, línea de corte y después indicar el corte, así queda toda la información y no hay ningún error. Bien, ustedes miraron la filmina, entendido sin la necesidad de haber renegado de dónde estaba la vista. Entonces, al igual que en las perspectivas, voy a hacer este corte, descarto el material que me queda del lado abajo y voy hacia donde. Y entonces, esta silueta que tiene el ancho, la altura, y me va a permitir visualizar cómo son las cavidades de los bulones, ¿sí? Acá se ve nuevamente esto que yo les comentaba de la doble fija y oculta. La parte de la pieza va roscada. Acá vemos estos que se veían concéntricos desde arriba. Es parecido a lo que sería la cabeza de un bulón Allen, y en cabeza cilíndrica, para un tornillo hexagonal, perdón, con un agujerito hexagonal. Y esto de acá parece la cavidad como de un Allen de cabeza fresada, que tiene esta forma. Seguramente si compraron algún mueble o algo, vienen con esos tornillos porque son extranjeros. ¿Sí? Te hago una pregunta. En el caso de la última rosca, que está la línea punteada sobre el rayado, ¿no podría llevarme a confundir línea oculta? Es una línea oculta, pero recién dijiste que sobre el rayado no iba. Es que justamente es lo que tiene el dibujo técnico. Tenés tantas normas como, digamos... o sea, según el día es la norma, digamos. Si la pongo... No, no, por favor. No, no. Si no lo pongo, yo te pongo, porque la norma dice que no me hay que poner. Claro, exactamente, no. Por eso es importante que nosotros tengamos un poquito de charla y de esto, porque, como bien decís vos, Andrea, si vos mirás la filmina sola, no lo charlas con nadie, en una lo vas a ver, en otra lo vas a ver, Claro. y decís, los profesores son medios boludos y hacen lo que quieren y no me explican nada. Y no es así. Tiene su porqué. Como yo te decía, ya creo que hace 2 o 3 clases vengo diciendo, hay tantas normas como excepciones, básicamente, o más excepciones. Hay excepción de la excepción. Claro. Entonces, para yo saber que esto es una rosca, tengo que colocarlo, ¿sí? Lo que no voy a colocar
es, para que te hagas una idea, si el corte yo lo pasara por acá, no sé si vos ves mi cursor, acá, y descartara este agujero roscado, lo que tendría que ver atrás sería este agujero roscado, pero atrás. El punteado. Entonces, tanto el primitivo como su rosca deberían ser punteado, oculto, sobre el rayado. En ese caso no lo dibujo. Ah, Bien. Bien. Buenísimo que estén así atentos. Me encanta. bueno, pero entonces que sí o no se dibuja, no se dibuja. No, Si es rojo, no se dibuja lo que Ah, está en bueno. vivo, o sea, no dibujamos aristas invisibles, no estamos dibujando pero sí estamos marcando que eso es una rosca, Bueno, que es distinto. ¿Sí? Claro. No es Perfecto. que estamos dibujando porque algo pasó que justo por el corte, exacto. digamos. Bien. Perfecto. Bueno, después, acá vamos a arrancar con el tema de algunas reglitas y sus contradicciones que podrían surgir. Dice, cortes parciales en caso de que los cortes queden limitados a una sola porción. A cortar toda la pieza, podemos cortar una partecita. ¿Se puede? Sí, se puede, siempre y cuando tengamos los recaudos de colocar los nombres, todo como corresponde. Cortes en piezas simétricas, dice, cómo se marca. Fíjense que los extremos van más oscuros. Si volvemos, creo que es a la clase número 2 de normativa y de líneas, está en la tablita cómo son los distintos tipos de línea. Es similar a una línea de ejes lados. Bien. Después, ¿qué más lleva a la hora de representar un corte? Habíamos dicho la flecha con la letra que le da el nombre. Bien, eso me da la indicación después a la hora de representarlo. Entonces tengo el extremo de la línea sombreado, la flecha lo caracteriza, ¿sí? Por lo general, siempre se usa A, B, C y así en orden alfabético creciente, ¿sí? Vamos yendo hacia arriba y días A, B, AC o CC, BB, o sea, siempre alfabéticamente y creciendo. No arranco, por ejemplo, por la J, ¿sí? Para que una cuestión de prolijidad. Si veo un corte J, voy a estar buscando un corte AC de los otros anteriores. Después, otra opción que tenemos a la hora de buscar lo que es el tema de los cortes y las acciones, y acá, para allá. Las secciones transversales, cuando nosotros tenemos una pieza larga o un eje, la sección se puede dibujar de forma misma, arriba de la misma pieza, y se hace a mano alzada, como indica que la pieza continúa, la pieza es larga y continúa, pero en ese tramo entre el cortecito donde fue yo hago, ¿bien? Después, como vemos acá, lo que nos dice es que las secciones no siempre tienen que respetar lo que es la disposición de ISO. Fíjense que en este caso me marca el corte AA y la vista de esto yo la debería tener inmediatamente a la derecha porque el giro de la pieza me lo propone hacia la derecha. ¿Sí? Lo que me dice acá es que no siempre hace falta colocarlo, que lo vamos a hablar en otro filmina más, no hace falta siempre colocarlo según la disposición ISO. Bien, podemos ubicarlo en otro lado siempre y cuando se aclare cuál es la sección o el corte al cual me estoy haciendo referencia. Y en este caso, por ejemplo, lo comparto. No hace falta que respete la manera en la que gira la pieza en el espacio, ¿sí? Después, los cortes se pueden hacer dibujados, ¿sí? Antes que, porque me dijiste, la sección puede ir colocada, no hay que rebatirla como vimos las vistas y eso.
¿Pero por qué? ¿Porque es una sección o porque es lo mismo para el corte y la sección exactamente igual? Podría haber sido un corte. Ahí dice En el caso de las... pero Siempre sí, depende un poco de la cantidad de información que tenga el plano. Si el corte empieza a ser una información importante, por ejemplo, tenemos solo la vista superior y sí, el corte, yo voy a elegir lógica, ¿sí? ujú, Si ahora yo tengo un plano que mide 1,20 por 1 metro, con un montón de información, donde la sí, documentación más importante es en todas las vistas, las fundamentales, objeto y demás, y el corte empieza a ser un elemento que es importante, pero es un dato más, se ubica donde consideremos que está el lugar apropiado, ¿sí? Porque si ya tengo las vistas, estoy repitiendo un lugar. Entonces, en otro sector. ¿Sí? La cantidad de información que yo tengo y de la prioridad de esa información de lo que quiero mostrar. Por eso es importante después que, una vez que ustedes van haciendo el ojo con eso, ustedes mismos se van a dar dónde lo van a ubicar. ¿Sí? claro, porque en realidad tanto el corte como la sección, mirando en la marca, digamos, vos ya, entonces por ahí no necesitas esa correlatividad que necesitan las vistas. Exacto. Sí, por eso hablo de que de Y es más acuerdo a la fácil. cantidad de información que tengamos, es Sí, importante va a ser al lado de la otra, ¿sí? Sino alinearlas. Pero si solo tengo claro, eso, que es el caso un poco de lo que vamos a tener sí, en los planos que vamos a hacer nosotros, sí, ¿sí? que tenga una Pero coherencia, sí. exacto. se entiende por ahí con dos vistas. Por ahí, una de las vistas fundamentales, digamos, puede ser reemplazada por un corte directamente, si está bien ubicado y respeta eso, ¿sí? Eso también. Como decía Mariana, depende también de la información que tengamos para comprender la pieza. Es importante cómo nosotros la entendemos y después seguimos avanzando. Y me decía que las piezas que son simétricas podemos realizar el corte de una mitad y la otra mitad aprovecharla y hacer como si fuera una vista. ¿Qué es lo que hace esto? Que yo dibujo un poco menos cada vez. O sea, se vuelve cada vez más sencillo, como una ayuda, podríamos decir, para el que está dibujando. También hay otra manera de hacerlo, fíjense que es el corte de forma... Este trazo de acá es como si fuera que yo arranco una parte, ¿sí? Como si fuera una rotura en el material, detalle. Entonces no tengo que volver a dibujar toda la pieza. Bien. Cuando le agarren la mano al tema del AutoCAD, ustedes van a hacer rapidísimo y van a hacer dibujar desde cero. Lo más probable es que copien y peguen, saquen los detalles que no necesitan y después le hagan el rayado, ¿sí? La manera más común de trabajar es esa. Aprovechan lo que ya tienen. En el caso de que están dibujando a mano, la manera de no trabajar tanto, ¿sí? Es aprovechar el dibujo que ya tienen y hacer un corte de forma parcial, donde hay alguna información que a mí me resulta interesante y yo quiero resaltar. En el caso de este, tiene un corte en el extremo para mostrarme que tiene este agujero pasante y acá en el extremo de acá le desgarramos un poco el material para mostrar que tenemos esta cavidad. Es muy parecida al agujereado que se hace para centrar piezas en un torno. Sí, decime. Sigo. Después, en el tema de... No, Marcelo creo que estaba por hablar. Caso de los cortes que son No, no, paralelos. me di vuelta y esto de haber hecho ruido. Perdón. Ah, sí hay un ruido como masilla. Sí, En el caso de los cortes que son paralelos, fíjense cómo los identifica AA, BB, CC,
¿sí? Y siempre tratando de respetar la inicial. Salvo que sean esos cortes quebrados que vimos antes que se llamaban A, B, C. Si no, lo que hacemos es que sean A, B, B, C, C. En este caso, por ejemplo, por la manera en la que disponen de la lámina, fíjense que la A la saca hacia la derecha, pero podríamos hacer los tres, podríamos sacar los tres hacia la derecha sin ningún inconveniente, ¿bien? En ese caso son cortes, ¿sí? Fíjense que los hace hacia donde indica la flecha y todo alineado. En el caso que estamos viendo acá, en este caso son excepciones, y fíjense que lo que me dice es que cuando hay un montaje, vamos a suponer que tenemos dos planchuelitas agarradas por un bulón y todos juntos yo le dibujo el corte y lo corto. ¿Qué es lo que me dice? Que estas dos planchuelitas, que son nada, siempre respetando el criterio de los 45 grados. Entonces, fíjense acá, yo tengo 45 hacia acá, 45 hacia allá, 5 con otro y otro lado de inclinación 45. Y esto se debe a que esta pieza es un conjunto y yo lo atravesé con un corte y lo que me está indicando es que no son la misma pieza, sino que es un montaje de varias piezas que van en el espacio, ¿sí? Una de es que los elementos de unión, vamos a suponer un bulón, un remache, un tornillo, no se simbolizan, ¿sí? Entonces, acá por ejemplo, este podría ser un bulón que une esta torta de acá con este plano de acá. Pero como es no es una pieza entera, sino que es un elemento que está uniendo dos placas unidas por, en este caso, dos bulones, nosotros no lo tenemos que representar, perdón, no lo tenemos que rayar, ¿sí? Y lo otro que nos dice es que cuando las piezas, vamos a suponer chapitas, son muy delgadas, no se pueden rayar con el rayado inclinado. ¿Por qué? Porque la pieza representada es muy finita. Vamos a suponer que no puedo hacer adentro de una chapita de gaseosa un rayado porque mi línea de lápiz es casi más gruesa que la chapa seguramente. Entonces lo que se hace es un rayado para entender que esa pieza está cortada. Bien. De esa manera identificamos que es un corte sobre una pieza que las dimensiones no son las principales. En este caso, el espesor. Bien. Acá está lo que les comentaba recién, que lo vemos con dos planchuelitas. Estas dos planchuelitas están cortadas y las tengo que representar haciendo el rayado a 45, en este caso hacia distintos lados, para representar que son diferentes piezas que no son la misma, y el elemento de unión, que en este caso es una unión remachada y un bulón, el bulón no se hace el corte del mismo, ¿bien? Sería el equivalente a pensar que yo, antes de cortar la pieza, la desarmo, la corto, la vuelvo a presentar y le coloco el bulón ahí arriba. Digamos, ¿no? Acá va el bulón, no lo tengo que cortar y rayar, ¿sí? El equivalente sería ese. Otra de las excepciones para lo que es el tema de rayado de corte es las ruedas, perdón, los rayos de las ruedas o poleas. Fíjense que sobre esta rueda yo realizo el corte AA y hago lo que sería la vista lateral. Esta parte de acá que tiene cuerpo y esta parte de acá, la pista que también tiene cuerpo, las rayo. Pero el rayo o nervio de refuerzo que une la parte interior y la parte exterior no va rayado porque es de un espesor despreciable con respecto a las dimensiones de la pieza. Otra cosa que tampoco se rayan son los refuerzos, almas, aletas, orejas, soportes, ¿sí? Fíjense que yo tengo esta piecita de acá. Cuando la bato se debería ver así. Sería
es un nervio, digamos, que une este plano horizontal con este plano vertical, y es un refuerzo estructural propio de la pieza, ¿bien? Eso es más aplicado a lo que es el dibujo mecánico propiamente, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para no engancharse y ponerse a rayar todo. Sí, lo importante Ahora, es que nosotros estas cuestiones se las explicamos para que lo tengan en cuenta justamente si visualizan distintos tipos. La ejecutamos en la práctica porque no hay tiempo para resolver absolutamente todos estos detalles, por eso están en la norma para poder chequearlo. Nosotros sí los cortes los vamos a realizar para que ustedes, porque si no les podríamos poner alguna aclaración, o sea, no les vamos a dar este caso de que es un nervio, si nosotros vemos piezas más sencillas, entonces ustedes todo lo que van a ver, no supongan que pueden ser corte, lo deben rayar. Mostramos la norma para que sepan que pueden encontrar en la práctica piezas que en determinados sectores no se rayen, ¿sí? Pero es a modo ilustrativo que ustedes lo tengan en cuenta, pero en los prácticos vamos a desarrollar, como veníamos viendo en las primeras filminas, lo que está rayado va a ir rayado. ahí yo les voy a mostrar una de las 4 piezas que tienen ustedes para hacer las prácticas, ¿sí? Tengan la 1, ¿sí? Sí, el tema con estas figuras es que como uno no sabe, porque no tiene una foto y se da cuenta de qué es que está, por ahí es un dibujo que tienen, no sabe si es un hueco, ¿entendés? Porque Claro. es un dibujo en 2 dimensiones. Por ahí con una foto uno es como que se va orientando Bueno, pero más ese qué es es lo que está dibujando. Sí, por eso siempre en en las teorías nosotros les mostramos la imagen en 3D, las vistas, los cortes, todas las piezas. Ahora, en las prácticas, no, justamente porque ese es el trabajo de ustedes, de empezar a interpretar los planos, ¿sí? Si ustedes no tienen esa axonometría o ese 3D, con la información que tenemos acá, por ejemplo, en el primer dibujo de todo, podemos ver a través aristas invisibles que tenemos hueco y que no, ¿sí? En este primer dibujo, no sé si ¿se ve mi cursor? No. Para. Ah, por eso. Ahora No, sí. no importa, mostralo Ahora vos. sí, dale. Dale. No, pero bueno, ahí en tu foto, era sobre Una pregunta quería hacerles. La lámina 10, la del sacapuntas, ¿ya podemos hacerla con AutoCAD? Porque quise mandar la pregunta al Jamboard, pero quedó en la clase 3. No quise que se quedara perdida. bárbaro. La verdad que yo Más que nada por una cuestión de hemos prolicidad. trabajado, no sé, independientemente con algunos hemos charlado de esas cuestiones y tienen noción, pueden hacer las láminas. Bueno. Esta es de saque no, porque es más problema ponerme a dibujar toda la lámina que hacer el corte o la sección. Forma centrada y que si hay a ver, no es lo mismo si haces las 6 vistas y haces, por ejemplo, un 6x6 cada vista, que por ahí decís, no, me queda muy apretado, lo llevo a 7 con el AutoCAD y son 5 minutos más de trabajo. En cambio, volver a dibujar todo es un temita, por eso nada más. No, igualmente el tema de la proporción no va a variar en lo que ocupa en la hoja. Pero la realidad es esta, nosotros queremos
o sea, no queremos entorpecer, al contrario, que sea dinámico, digo, el que sabe dibujar lo puede hacer. El tema es que no sea contraproducente al que no lo maneja, porque la verdad que si no saben dibujar a mano, agarrar el AutoCAD, como le dijimos en las primeras clases, digo, agarrar el AutoCAD les puede ser contraproducente si no saben dibujar. Sí. Si ese paso ya está hecho, sí pueden trabajar en AutoCAD. El tema es que no se mientan a ustedes mismos o que un compañero los ayude con los archivos y demás, porque después, a la hora de hacer el parcial va a ser a mano. Entonces, toda la agilidad, porque eso es lo importante también, que en todo este proceso ustedes empiecen a dibujar cada vez más rápido, les cueste menos, lo piensen menos, les salga más fácil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vayan a hacer el examen, va a ser, les va a resultar más fácil. Si ustedes empiezan a trabajar, no, yo repito, los que no tienen noción, ¿sí? Porque yo entiendo que los que ya saben dibujar, les puede generar, les va a dar mucha agilidad hacer los planos en AutoCAD. Pero eso está un poco en que sean sinceros ustedes con ustedes y con nosotros en AutoCAD y después lleguen y desaprueben todos, la verdad que no queremos eso. No, Entonces, igual también darte cuenta bien si es un archivo copiado de otra persona o no y demás. sí, bueno, pero el tema es que no queremos entrar, o sea, no está bien estar como perros No, pero por guardianes. eso, si es que hay una duda, Digo, es solo un comando que tenés que poner, no, salió pero el archivo y demás. no es eso, es que justamente muchos se animen a querer hacerlo sin entender bien el concepto, ¿entendés? No es por la cuestión de simplemente, bueno, y en ese proceso tal vez se entorpecen en su propio trabajo. Entonces, a modo general, nosotros les pedíamos que los que saben y ya tienen conocimientos nos escribieran. Pero bueno, en tu caso lo comentamos acá y no hay problema. El tema es ese, que realmente los que es la primera vez no se hacer, por ejemplo, el croquis, como vimos en un principio, perfecta para los que ya usan AutoCAD, digo, está bueno poder hacer el croquis a mano, rápido, saber cómo es esa pieza y lo que van a dibujar. Obviamente que es súper útil, por eso también se las damos, va a aparecer también las herramientas que hoy por hoy son fundamentales, pero son fundamentales saber utilizarlas una vez de haber aprendido a dibujar, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos remarcar y como como en el aire este No, tema. dibujar en AutoCAD sin saber dibujar a mano, a No, es cualquiera se lo meterse en digo, un brete imposible. AutoCAD, sabiendo dibujar, tenés que saber dibujar para hacértelas, si no, estás haciendo cosas que no las vas a entender. Claro, por eso es hacer líneas en el espacio, entonces una vez que uno entiende, lo puede trasladar. El AutoCAD es una herramienta, no nos va a solucionar el qué es lo que vamos a ver, las vistas, cómo van a ser, es simplemente una agilidad al dibujar. La verdad que sí, que lo pueden usar, igual siempre les pedimos que eso, nos comenten cada caso puntual para saber y entender en qué situación está cada uno. Perfecto. Yo estuve Y chusmeando que hay, que No, hay muchos chicos que entregaron trabajos prácticos de automatización con planos de planta en AutoCAD que estaban muy buenos. bien. Y la particularidad que tenía, que por eso nos dimos cuenta rápido que era AutoCAD, es que el dibujo estaba genial, pero le faltó una vueltita que era que el tema de imprimir. Todo el mundo se quiso de screenshot o
o captura, no sé qué No hicieron. seas malo, estábamos apurados. Entonces tenés Las veces que dejé el cursor. Claro, exactamente, hicieron screenshots, yo por eso me di cuenta. O sea, el informe es blanco, dice elegimos tal compresor, está todo genial, y tenés una foto negra bien oscura que es típica pantalla de AutoCAD. No, es Pero más, está cambié muy el bueno, fondo a blanco, era Entre, cremita. entre todo ese proceso les vamos a dar puedan guardar como PDF directamente y no tengan que hacer todos esos. Claro, pero esas el tema era, volteretas. viste, cuando eran las 11:15 y dale. Uno que estaba haciendo todas las cosas, haciendo los planos, los cálculos, todo, y bueno, así salió. Bueno, bien. Muy buen nivel tenían los trabajos, yo los vi. Bien, vamos con esto y ya los liberamos por hoy. Sí, yo lo Vamos que a le hacer- estaba comentando a Andrea en su momento era que justamente esto que hablaba de que no teníamos la pieza en 3 dimensiones para verla, pero es para que ustedes agilicen con nosotros, con estas 2 vistas que les damos, ustedes pueden interpretar la pieza. A veces también se quieren tratar de dibujarla en 3 dimensiones como para ayudarse después a dibujar eso, lo pueden hacer tranquilamente. Utilicen todos los recursos que les sea posible. Hacía preguntas porque yo no entendía qué era ese dibujo. Entonces, claro, sí, yo sí. hacía preguntas bobas porque no lo desconozco. Entonces, me parece que con estas cosas pasa lo mismo. Por ahí uno si sabe qué es cosa, ya lo tiene en su cabeza lo que es, si es hueco, si es macizo, bueno, ese tipo de cosas. Sí, no, igual está bueno que lo hablemos porque justamente ese es el mecanismo de trabajo que hacemos en las teóricas, mostrarles todo para que interpretemos, que no queden dudas y a lo mínimo indispensable. Entonces ustedes tengan que hacer ese ejercicio de reinterpretarlo. ¿Sí? Ahí, ven que me quedó la lámpara arriba. Ahí les dibujé una perspectiva de cómo sería la otra vista desde el otro lado de esta misma pieza. Como si fuera una A, en esta formita. Tiene, si vos la mirás de frente, un agujero rectangular. ¿Sí? Tiene un agujero ¿Cómo te rectangular. das cuenta que es un agujero? Porque por ahí si lo vemos. Pero ¿qué es lo que nos indica? Claro, en la vista lateral que tenemos las aristas invisibles. Entonces, cuando vemos eso, ahí nos damos cuenta que no es algo saliente, sino que es una perspectiva. De la misma manera pasa con el agujero que acá ves con línea oculta. Acá lo ves que efectivamente está ahí. Es un agujero redondo. Sí. En el caso de la perspectiva, lo que estoy dibujando, pero iría hasta este lateral. Sí, y ahí sí, ya sí. termina, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, lo que tenemos nosotros acá son 2 cortes diferentes, que son el AA, está ubicado, fíjense, a la izquierda, señalando hacia la derecha. Entonces, yo esta pieza la voy a cortar así y me voy a quedar con lo de aquel lado. ¿Sí? Ese es el AA. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no, está bien, porque son vistas. Pensé que no corten, no, está bien, no dije nada. No, ustedes van a dibujar los cortes, ¿eh? La idea es que ustedes agarren
Sí, Y en sí. estos huequitos que les quedan acá, que ustedes los tienen acá en la filmina, porque la filmina está hecha en una hoja A4. Entonces, si la copian y la pegan en el Paint o en cualquier otra cosa, la imprimen y sacan directamente para Sí, dibujar acá arriba. sí. Entonces, yo lo que les voy a hacer ahora es cómo dibujamos este de acá y este de acá, y después le quedaba para ustedes para casa estos tres de acá. ¿Sí? Y si surgen dudas, nos van escribiendo. Es que el AA corta de forma longitudinal, descarta lo de la izquierda y me quedo con la de la derecha. Si yo corto hacia la derecha, fíjense que la ancho y la misma longitud de la pieza. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora me va a aparecer que acá no tengo material, acá sí, acá no. Entonces, ¿cómo sé yo dónde va material y dónde no? Bueno, lo que voy a hacer es borrar esto negro y voy a arrancar a dibujar con otro color. La silueta de la pieza es la misma. En este pedacito de acá no tengo material hasta esta altura de acá. Entonces acá. Y después, en este pedacito hasta que llego acá, que es esta altura que yo veo. Trazo otra línea, que sería esta misma. Sigo y no tengo nada de material hasta que de acá. Ahora, acá no hay, y acá sí, y acá sí. Entonces, esta parte de acá la hago con el rayado a 45. ¿Sí? En este caso, la pieza sí va cerrada porque es un corte. Entonces, en la parte de atrás, a mí me va a quedar ese material que se corresponde a esta. No tengo que rayar nada. ¿Bien? La parte que me queda del lado de adelante, donde estaba el agujero, no me interesa porque ahora, en el caso del corte BB, fíjense que corta por el eje transversal y descarta la parte de arriba y me quedo con la parte de abajo. Lo que voy a arrancar por dibujar la silueta. Porque sí o sí la silueta la voy a ver. Después, si miro hacia abajo, lo que me voy a encontrar es que en este pedacito de acá tengo estas dos líneas, que sería de acá a acá y de acá a acá. Trazo con correspondencia y me queda esto acá. Después me queda esta distancia de acá, que no estoy seguro, la verdad les digo, no estoy seguro si se corresponde, si esta de acá es la misma que acá. Vamos a suponer que está todo alineado. Entonces, este vértice de acá y este vértice de acá no los voy a ver. Los que sí voy a ver son esto y esto. Entonces, eso sí, van a ir en línea oculta, porque esa parte del material, Igualmente hubiera sido línea oculta esa, profe. claro, si La yo de la la veo, patita. sí o No, no, porque está lleno. depende, porque el corte pasa por acá, y si la línea está acá, la patita fuera para acá, la línea Sí, oculta me quedaría arriba de lo que tengo que rayar. En sí, ese pero en caso el no la rayado no dibujo. va. Claro. Perfecto. Igual no lo Si me queda hubiéramos más rayado. chico, sí, exacto. Vamos a suponer que me queda todo alineado. Entonces, dibujo solamente la que está acá adentro, en línea oculta. Esta parte de este lado va rayada. Y esta parte de acá va rayada. ¿Qué me estoy olvidando? Que acá tengo un agujero. Entonces, mido el diámetro. El agujero lo estoy cortando a la mitad. Entonces voy a rayar acá y acá. Y como se trata de un agujero redondo, lo que voy a hacer es trazarle su eje de simetría. ¿Bien? Y de esa forma me queda el corte BB. ¿Sí? Si ustedes imprimen la hoja, ya tienen dónde lo tienen que dibujar, el nombre, entonces no le pueden errar,
y tienen las dimensiones del contorno para pasarlo. ¿Bien? En este caso yo me traje el dibujo de la compu al pizarrón, entonces un poquito le modifiqué las medidas. Pero, por ejemplo, la línea que yo acabo de dibujar, que les decía que no sé si está alineada, ustedes ponen una regla acá y se fijan para qué lado les queda esa arista, ¿sí? Eso me parece que está mal el corte, o yo estoy mirando mal. El corte BB pasa por el hueco, el agujero ese, ¿no? Que hiciste lo último que hiciste. No debería ir en rayado. Es que no está rayado el hueco. Está rayado alrededor. Claro, Por está eso rayado rayado alrededor. Arriba, esto acá. estoy como confundida, no me doy cuenta. Yo rayé acá, mirá. Yo rayé este pedacito de material de costado al agujero. O sea, este y este. Donde corto material, rayo. Si corto aire, no lo veo, no lo Claro, rayo. pero ¿sí? a mí me da la impresión que justo el corte pasa por el vacío, digamos. Entonces debería estar en vista esa parte, porque el Pero hueco ese este es un pedacito de hueco. acá, vos estás cortando por acá. ¿Sí? Vos estás Pero cortando con no, ese plano ahí. sí, pero Andrea, Este yo paso por pedacito de el acá, centro. ponele claro. la visualización del pizarrón, ponelo a Ezequiel en grande, porque por ahí te queda todavía Claro, la otra pantalla, pinchalo lo Ezequiel. está viendo muy chiquito. Sí, no, lo estoy adivinando. Hacé doble clic en la pantalla de Ezequiel, ¿sí? Así Sí. te aparece el pizarrón Ahora Es grande. que sí, por ahí ahora si te le veo. haces las extensiones del orificio en la perspectiva, perdón, te estoy pidiendo ya mucho, pero por ahí lo vea. Ya entendí. ¿Entendés? Es la parte No de entendí. arriba y de abajo del agujero. ¿Cómo, Marcelo? Hacer la comba, digamos, hacer el agujero en la perspectiva sobre el Sí, vacío, sobre el agujero del medio, digamos, sí. continuar el orificio, por ahí así lo vea. No, ahora ya entendí. Ah. Es la parte de abajo y de arriba Ahora sí. del hueco. Claro. Yo interpreté como que el hueco era todo el ancho de la pieza. No, Y es en un realidad agujerito es menor. ancho, claro. Sí, sí. Eso Lo que es vos lo estás que a diciendo mí me es como si la confundió. pieza Sí, fuera totalmente así, como si tuviera una boca. claro, No, claro. Tiene un Está bien, agujerito está bien, está solamente. bien. Sí, Eso Bien. se ve en la vista lateral. En la vista Claro. lateral, ahí nos damos cuenta esos dos pedacitos Claro. que quedan de material. Está bien, Bien. está bien. Entonces, tienen para hacer en esa misma lámina, abajo tienen otra pieza que es un óvalo. Tiene 3 cortes, tienen las 3 ubicaciones, es muy parecida. Tienen que hacer lo que sería el corte con el rayado. Y la otra pieza, No, la la otra diferencia, lámina es las secciones. exactamente, la diferencia entre esta primera lámina que acabo de explicar y la otra es que se trata de secciones. Entonces, en ese caso, por ejemplo, esto que está acá, que sería el material que me queda por detrás, no lo veo, no me interesa, no lo dibujo. ¿Sí? Entonces, lo que les conviene hacer es primero el corte, y una vez que saben qué parte rayaron, pasan a hacer la sección y no van a tener que andar pensando tanto 2 veces. ¿Sí? En el caso de la sección sería así. Así. Que es la parte que queda cortada por el plano este, el eje de simetría así porque es un agujero redondo, ¿sí? Y el resto del material que quedó hacia abajo no me interesa representarlo, ¿bien? La pieza es la misma, las dimensiones son las mismas, entonces la recomendación es que ustedes agarren, impriman estas hojitas y las hacen rápido ahí en esos huequitos que nosotros les dejamos marcados, ¿bien? Sí, lo que Estas serían yo las 11 y 12, aclaramos. ¿no? ¿Cómo? Serían 11 y 12. Sí, le El número de pusimos en láminas. realidad 11A y 11B Ah, les pusimos, perfecto. pero sí.
cuando ustedes bájenlas desde la práctica, que así ya las tienen cada una en una hoja 4. Con nosotros ahí para la presentación, bueno, hay unos gritos de fondo, para la presentación las ponemos juntas, pero ustedes se impriman los PDFs que están las hojas por separado. Lo otro que les iba a comentar es que para los que no tienen impresora o se les complica salir para imprimir y demás, lo pueden hacer, o sea, pueden dibujar las partes que nosotros le pedimos, ¿sí? Redibujar la pieza, o sea que no es una limitación también el no poder por ahí imprimirlo y demás, por eso son piezas sencillas, digo, Ezequiel tardó unos minutitos en dibujar la base, lo pueden redibujar, no es algo complejo, así que bueno, eso también, por ahí nosotros decimos imprimir, pero el que no tiene posibilidad lo puede realizar igual, ¿sí? En este caso no es importante las medidas, sí es importante el concepto del corte, ¿sí? Por eso es que no está acotado. Entonces, si ustedes lo redibujan en una hoja y les queda muy grande, muy chico, no importa, lo que importa es el concepto del corte, y tienen que acordarse siempre de guardar la relación entre las vistas, que quede todo alineado, ¿sí? Eso sería lo Igual principal. ahí está subida también una lámina que justamente para que los que tuvieran dudas, digo, hay una lámina que es simplemente con acotaciones, con las medidas. Entonces, teniendo esa primer lámina de referencia, lo pueden hacer a la escala adecuada. Buenísimo. Bueno, eso sería todo. Acuérdense que tienen el Jamboard, acuérdense de consultar y acuérdense de ponerse a empezar a enviar dibujos para corregir, ¿sí? Nosotros estamos de este lado recibiéndoselos. Y nada, la mejor manera que tenemos de llegar al día del parcial es con todos los trabajos prácticos resueltos y todas las dudas sacadas, ¿no? Ya también resueltas. Entonces, nada, los esperamos Sí, lo mismo que, por ejemplo, pueden, a ver, este tipo de dibujos, como hizo Ezequiel, lo pueden hacer, si tienen dudas, ¿sí? Pueden agarrar una hoja, hacerlo a mano alzada, probar, decir, bueno, me parece que va por acá, nos mandan una foto, profe, está bien, digo, porque entendemos también que cada vez que se ponen a dibujar, digo, es un tiempo, están aprendiendo y todo lleva como parece que muchísimo tiempo y cuando cada vez se juntan más láminas, entonces los que también les ponemos a disposición, digo, no hace falta que si no llegan a tener la lámina en limpio, sí, obviamente para la entrega de la carpeta, pero para el proceso de ir corrigiendo, pueden hacerlo hacia mano alzada, pueden mostrar, está bien este corte, está bien esta sección, sigo por acá, perfecto, no, fíjate esto, entonces cuando lo pasan en limpio, ya tienen alguna cosa previa, digo, si realmente están con muchas dudas. Entonces no esperen a pasarlo completamente en limpio, que por ahí perdieron 2 semanas y se quedaron con esas dudas. Por eso es difícil a veces tratamos de abrir todos los canales, digo, el mail, el Jamboard, las clases, digo, pero es complicado el dibujo, entonces, digo, eso puede ser una posibilidad también para que les reduzca el miedo a probar, a mostrarnos. Nosotros ni bien los vemos, tratamos siempre de contestar a todos, digo, sean pacientes también, a veces son tantas, abrimos justamente tantos canales para que los que no se animen de una forma lo tengan de otra, y bueno, a veces tardamos un poquito más, pero bueno, es una posibilidad, digo, no la descarten para no atrasarse de semana a semana, digo, no llegaron a pasarla en limpio, háganla, nos mandan, lo corregimos y ya tienen la corrección previa. Entonces cuando la pasan en limpio, tienen un tiempo ganado importante. Todo lo que podemos hacer para que esto sea dinámico, para que no se asusten, digo, lo importante es que todos puedan salir leyendo un plano y sabiendo expresarse a través del dibujo.
Hay un montón de cosas que van a seguir aprendiendo, cada uno en las carreras, tenemos gente de automatización como gente de diseño de producto, y cada especificidad, yo soy arquitecta, o sea, sabemos todos la misma tipología, Ezequiel es ingeniero, Aldana también, pero cada profesión tiene su especificidad en cuanto a cómo muestran y cómo se ven. Sin embargo, todos podemos leer este tipo de dibujos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos que puedan ustedes también llegar a hacerlo al finalizar el cuatrimestre. Así que lo que yo les pongo es que le pongan muchas pilas, que nos muestren cosas, que se animen y que no se retrasen tanto con las láminas, para que justamente lleguen al examen de la mejor manera posible. Por mí, no sé si te quedó algo, Ezequiel. Sí, Una por mí ya sola estamos. preguntita. Sí, Perdón, hoy estoy preguntón, pero bueno. Perfecto. En los cortes, no se usa, está bien, con la nomenclatura está el corte abajo, el que va para donde apunta, perfecto. Pero hay muchas veces que te ponen la vista acá, todos los cortes acá abajo. Entonces, para ver de qué lado está, yo siempre usaba A' o B'. Para la prima, digamos, estar de qué lado está visto la pieza. Digamos, con la forma esta ordenada por las normas IRAM, sí. Porque uno sabe que, digamos, lo que bajó acá digamos, va para acá. Pero cuando te lo ponen por todos lados y acomodado a como tenían ganas, porque encima ahora con el AutoCAD tenemos eso, que hacemos todo por cualquier lado, lo acomodamos en la lámina, tipo plano municipal, y bueno, ahí, digamos, no se usa acá, digamos, con la norma, la prima, Es las una letras. forma para, sí se puede, pero no necesariamente implica que es hacia un lado o hacia el otro. No, digamos, Lo que te la prima lo que marca, hacíamos es para marcar este lado es este, aunque lo dé vuelta, sigue siendo este. Por eso. no, lo que te va a marcar la orientación del corte es la flecha del corte. Después, la nomenclatura, digamos, los nombres, la verdad que por ejemplo, yo también hago planos municipales, digo, no salís de 3 cortes, A, B, B y C, C. En ingeniería sí, mucho más, sobre todo en las secciones Y los también, detalles. porque son detalles, exacto. Pero la verdad que es formas de nombrarlo y no implica que es un lado o el otro. Está bien, perfecto, quería saber eso. Pero todo lo que a ustedes les sirva para ayudarse está perfecto. Si lo visualizan mejor de esa manera, se puede, no hay problema. No, yo todavía me acuerdo de que me rechazaron un plano, creo que en tercero o cuarto año, por esto, digo. Y viste con el marcador así grandote, esas cosas, todavía. Eso que les gusta a los profesores mal, que No. marcar. Yo lo hago, Bueno, pero no tanto. acá no hay problema con eso. Perfecto. Bueno, ¿alguna Bueno. duda más? ¿Alguna cosita? Una consultita sobre las entregas, las correcciones vendrían a ser. De que yo hice un par de entregas, todavía me faltan la del sacapuntas y una anterior, que todavía no las pude escanear, pero las anteriores a esas me había fijado y no me habían salido que estaban corregidas, para ver si tenía que modificarlas y ya subía todo junto. No sé Esta semana estuvimos corrigiendo, así que no sé si lo chequeaste ayer, hasta ayer estuvimos corrigiendo, pero bueno, ahora chequeamos por las dudas, que alguna siempre queda, y lo vemos. Sí. Porque lo que pasó fue eso, a mí me corrigieron todo el lunes 12, pero anterior a eso no sabía si las láminas estaban bien o mal. O sea, uno las hace suponiendo que las hace bien, pero hasta el lunes No, siempre 12 van de a tener octubre no una tuvimos la devolución. corrección. Sí, siempre Claro, van pero a tener una devolución, y si hay algo mal va a estar escrito no, sí, pero el tema era que vos decías, no preguntan, ¿viste? Y bueno, claro, si hasta que no está la corrección no podíamos tampoco preguntar. No, pero hay veces que uno tiene, más allá de que cuando les corregimos bien o mal, digo, en el proceso,
hay cosas que les quedan de, no estoy segura si es así o es así, entonces, bueno, en eso, digo, pregunten, no sé qué, cómo preguntaron hoy, que me encanta. Digo, aparte es más dinámico, es un poco más divertido. Sí, pero a mí me da vergüenza ya preguntar tanto. No, es que lo que vos preguntes les va a servir a un montón que están callados y tal vez no se animan, entonces esas preguntas sirven para el resto, así que con eso despreocupate. Así que bueno, si no hay más consultas, terminamos por hoy. ¿Sí? Ahí recién miré, Antonella, ahí comparto un cachito. Por lo menos las mías están todas corregidas, ahora sí. Estaba hasta Sí, las sí, 5 sí, y, sí. y faltaban, ahora sí. Ahí están viendo cómo nosotros vemos el aula, en el que nos achico. Vamos a dar un costadito. En este caso está Antonella, ¿sí? Que estaba recién consultando. Y tenés este P1 de croquis, el 2, el 3, el 4. Vamos a poner el costadito. Estaría todo corregido, Antonella, lo tuyo. Ah, Y todo con buena nota. ¿Sí? Lo importante es que tengan en cuenta que por ahí nos retrasamos porque también lo que hacemos es que, por ejemplo, todas las láminas 2 del trabajo 2 los corrige una misma persona, no es que aleatoriamente vamos agarrando láminas y corrigiendo. ¿Por qué? Porque esto lo que nos permite es que cada uno toma el mismo criterio para corregir a todos y queda lo más parejo posible, ¿sí? Si hoy Ezequiel lo agarra, otro día lo agarro yo, seguramente, o sea, más allá de que las correcciones van a ser uniformes, las notas tal vez, entonces lo que queremos hacer es que sea lo más justo posible y esa es por eso, por ahí quedan 2 que sin corregir, pero porque es la misma persona que vuelve siempre a los mismos prácticos, ¿sí? Entonces, bueno, intentamos igual hacer todo lo más rápido posible. Bueno, chicos, si no hay más nada, los dejamos hasta el miércoles que viene. Vamos a estar subiendo la teoría igual, como siempre. Perfecto. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Gracias. Bueno, justo. Ahí está. Ahí lo saqué. Vamos a... Ay, bueno, no sé qué hice. Me parece que... Ah, por ahí. Bueno, justo se me largó el quilombo, así que...